Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Hoy continuamos con nuestro seminario de discusión teórica del Departamento de Estudios Internacionales en la sesión que es número 14 del año 2013. En el día de hoy tenemos la suerte de recibir a Pablo Brum, antiguo alumno de nuestra carrera de grado, que terminó en la Universidad de Georgetown un máster en temas internacionales, pero fundamentalmente en temas vinculados a la seguridad internacional. Y por lo tanto, aprovechamos su estadía en Montevideo por unos meses para que nos haga una exposición sobre temas que desgraciadamente en la carrera no podemos incorporarlos, es decir, la carrera de grado es una carrera de formación básica y por lo tanto hay ramificaciones del mundo internacional que no podemos recorrer con el cuidado y la profundidad que merece. Este es uno de los tantos casos y aprovechamos entonces la presencia de Pablo. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí y sin más te dejamos la palabra para que podamos por lo menos recorrer contigo de manera introductoria este tema que estamos recién empezando a trabajar en nuestra institución. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Gracias a Javier, a Pedro y a todos los que participan en la organización del seminario. Ya me presentó Javier y cuáles son mis credenciales, yo fui uno de ustedes hasta hace un tiempo. Lo que traigo para aportar hoy es el fruto de haber estudiado a nivel de maestría, de posgrado, que es muy intenso. Son 2 años en los cuales uno hace prácticamente la misma cantidad de contenido que en 4 de licenciatura por la cantidad de estudio. Todo sobre seguridad internacional, que es un tema gigantesco, por algo tiene su propia carrera. Es un tema que contiene, compañeros míos de clase eran militares, estudiaban operaciones militares, guerra civil, movimientos de tropas, cosas que yo no tengo mucha idea. Hay armas nucleares, hay especialistas en misiles balísticos, hay todo tipo de cuestiones, y yo me voy a enfocar en 2 que me parecen las más interesantes, son de las que más sé, y que creo que son las que más le pueden aportar a ustedes. Y esas son el terrorismo, como concepto, ya que es un seminario teórico, y la inteligencia. La inteligencia, por supuesto, como actividad, no como el atributo personal. Así que por eficiencia de tiempo voy a lanzarme directamente a la cuestión del terrorismo que todos, sobre todo como estudiantes de Relaciones Internacionales, conocen. Todo el mundo ha visto imágenes o leído acerca de actos terroristas, organizaciones terroristas, individuos terroristas. Todos sabemos el nombre de al menos un par. Para empezar, seguramente si yo les pregunto, díganme al menos un terrorista, me dirían Bin Laden, y está bien. Bin Laden es el terrorista más famoso de la historia porque diseñó el ataque terrorista más famoso de la historia, que es el 11 de septiembre. Pero hay mucho más que Bin Laden, antes de Bin Laden, coexistiendo con Bin Laden y va a seguir habiendo después de Bin Laden. Entonces lo primero que voy a hacer es aportar una definición sencilla, ya que hay libros enteros que recopilan docenas de definiciones de terrorismo. Hay libros que se dedican a discutir solo la definición. Yo voy a aportar una de las que más me caló cuando estaba en Georgetown, como dijo Javier, que es decir que el terrorismo es aquel acto violento con fines políticos que apunta a dañar o matar o destruir a los no combatientes en un conflicto. Es decir, aquellas personas que no portan un uniforme, un arma de fuego, que no están amurallados en una base militar, en un perímetro designado con una bandera que dice aquí está el Estado. Eso, cuando se ataca a las fuerzas del Estado en un conflicto revolucionario, no convencional, como se lo quiera llamar, estamos generalmente ante la actividad guerrillera. Guerra chiquita. Guerrilla es una palabra que se usa en todos los idiomas del mundo, pero tiene origen en el español. La guerrilla es atacar al enemigo estatal, uniformado, un ejército, por la retaguardia, por la noche, en unidades pequeñas, etcétera. El terrorismo tiene el mismo fin que la actividad guerrillera, que es tomar el poder. Es político, recordemos. Pero, como dice algún autor por ahí, se ahorra todo el trabajo de tener una organización militar, con uniformes, con manifiestos, con
partidos políticos con grandes enunciados de cómo pretenden que sea el nuevo Estado, y más bien se lanzan a menudo de forma desesperada a causar daño, a lastimar, a herir, a crear pánico, caos y terror, que es el origen del término, que data en este caso de la Revolución Francesa. Entonces, creo que lo más importante a retener, se podría hablar mucho de la definición del terrorismo, es qué no es. Y el terrorismo, repito, no es comparable a un acto guerrillero, no es comparable como término a cuando se usa la palabra insurgente. Eso lo discutí yo en Letras Internacionales para los que les interesa el tema. El insurgente es aquel revolucionario armado siempre. Excluyo a los Gandhis y a los Martin Luther King, que también tienen planteos revolucionarios. Pero el insurgente es aquel revolucionario armado que usa todas estas tácticas. La guerrilla, el terrorismo y otros métodos son elecciones, son voluntarios. Rechazo, y prácticamente todos los expertos rechazan esa noción que hay por ahí de que el terrorismo, por ejemplo, el terrorismo suicida es un acto de desesperación de aquel que no tiene recursos para enfrentar a un enemigo mucho más poderoso tecnológicamente. Eso es falso en muchos niveles, comenzando por el hecho de que cuando se estudia la radiografía de un ataque terrorista, lleva meses de adoctrinamiento, de convencimiento de la persona que en este caso se va a suicidar con un explosivo, de planteo político y religioso en muchos casos, con justificativos del suicidio y del asesinato en un solo acto, etcétera. No son actos impulsivos, espontáneos, no existe el terrorismo no planificado. Por eso logra su efecto, porque tiene generalmente una suerte de malicia que se nota en los ataques, una espectacularidad que buscan los ataques, sin ir más lejos del 11 de septiembre. Pero hay ataques terroristas mucho más pequeños, sobre todo en los últimos 10 años, con decapitaciones filmadas, con filmaciones desde múltiples ángulos de coches bomba, siempre con la intención de mostrarlo y de impactar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, saliendo de la definición rápidamente, creo que un aspecto que me gustaría discutir del tema es la dicotomía terroristas famosos y terroristas exitosos. El terrorismo está intrínsecamente vinculado a lo mediático, a lo popular, a la propaganda. El ataque más exitoso suele ser el que causa más daño y pánico por el menor costo. Se suele decir que el 11 de septiembre costó $10.000, entre pasajes de avión, algún hotel, alquiler de algún automóvil y no mucho más. Lo que ha invertido el gobierno de Estados Unidos desde aquel día en respuestas al terrorismo son varios cientos de miles de millones de dólares, creo. Sí, miles de millones de dólares. Pero sin embargo, por más que Bin Laden sea el terrorista más famoso de todos los tiempos, no es el terrorista más exitoso de todos los tiempos. Si el objetivo de Bin Laden era causar pánico y dolor y muerte, etcétera, solamente, sí, tuvo mucho éxito, de eso no hay duda. Pero ¿cuál era el sueño de Bin Laden? Si uno le preguntaba a Bin Laden, ¿cuál es tu utopía? ¿Qué deseas que ocurra en la tierra para que vos seas feliz políticamente? Él soñaba con un califato islámico que se extendiera desde Marruecos hasta Indonesia, que todos los países del mundo islámico, los estados, nación, desaparecieran, estuvieran unificados bajo un régimen único, simultáneamente político y religioso, con ley sharia, por supuesto con la eliminación de indeseables como los chiitas, los judíos, los no musulmanes en tierras musulmanas como los estadounidenses, y así sucesivamente. Había un planteo revolucionario en Al-Qaeda y todavía existe. Sin embargo, nunca han estado ni siquiera cerca de conquistar el poder en un país. Lo más cerca que han estado creo que es en Yemen, un estado de cuarto nivel en términos de poder, quiero decir. En Egipto, en Irak, en todos esos lugares, en Turquía no existe Al-Qaeda ni siquiera. No han logrado mayor impacto. Sí lograron mayor impacto otros terroristas que no se conocen tanto. Por ejemplo, el FLN argelino. El Frente de Liberación Nacional de Argelia fue uno de los primeros movimientos anticoloniales del mundo, arrancó por allá por el 54, ejerció una insurgencia muy fuerte
todo tipo de acciones políticas, guerrilleras, terroristas, todas estas categorías las aplicaron. El terrorismo del FLN argelino fue feroz. Mataron indiscriminadamente mujeres, niños, personas de todo tipo, detonaron explosivos en casinos, en hoteles, en cafés, etcétera. Y claramente tuvieron un éxito arrollador, puesto que Francia abandonó Argelia, le cedió la independencia a Argelia bajo un gobierno del FLN además, y encima lograron la expulsión de más de 1 millón de pieds noirs, que eran colonos franceses, españoles, italianos, que representaban la mayor injerencia de Francia en Argelia. Fue un éxito clarísimo de cómo el terrorismo logró hacer que Francia toda, como sociedad, como gobierno, como partidos políticos, desistiera de estar en Argelia. Si nos quedamos en Argelia, va a seguir ocurriendo este terrorismo del FLN. Costo-beneficio, evaluación moral, todo tipo de análisis se hicieron en la época. Hay millones de libros escritos sobre la revolución argelina, por supuesto. Pero lo que importa es que el FLN tuvo éxito y Al-Qaeda no. Al-Qaeda se planteó un terrorismo a nivel mundial, en todos lados, al mismo tiempo. En Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en España, en Irak, en Yemen, en Pakistán, en prácticamente cualquier país. Y el FLN jamás se interesó en hacer otra cosa que fuera atacar a los franceses en Argelia. A lo que voy es a que las metas que se plantea el terrorista, dentro de la irracionalidad, de la inmoralidad del terrorismo, pueden tener distintos niveles de racionalidad. Bin Laden, para un revolucionario argelino, o para otros grandes revolucionarios, Mao, el Che Guevara, y digo grandes revolucionarios por sus éxitos, no estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que hicieron en el poder. Todos estos Mao, Guevara, etcétera, habrían dicho que Bin Laden estaba completamente loco. ¿Cómo uno puede plantearse que destruir las Torres Gemelas me lleva a conquistar el poder en Afganistán, en Pakistán? ¿Cómo es el proceso por el cual masacrar a miles de civiles estadounidenses me ayuda en mi causa revolucionaria? Hay demasiados pasos no lógicos en esa cadena de razonamiento. Y así es como se dan las cosas, al comparar diversos grupos terroristas y el éxito que tienen o no tienen. También lo que hay que reconocerle al terrorismo es el enorme impacto político y psicológico y en la sociedad que logra tener, considerando la bajísima cantidad de muertos que causa el terrorismo. El mayor ataque terrorista de la historia es el 11 de septiembre y tuvo aproximadamente 2.700 muertos, que es muchísimo. Pero el siguiente ataque terrorista con mayor cantidad de muertos debe rondar los 300, 200. Y la enorme mayoría de los ataques terroristas que han ocurrido en toda la historia, en todos lados, tienen 3 muertos, 5 muertos. 10 muertos ya es mucho. Si lo tomamos como un fenómeno global y lo comparamos con incidencia de cáncer, accidentes de tránsito, hay estadísticas que se usan por ahí de que muere más gente anualmente en Estados Unidos patinándose en la ducha y como resultado de ataques terroristas. Y de todo tipo de, con indigestiones, con cosas que son estadísticamente insignificantes. El terrorismo es estadísticamente insignificante. No es un fenómeno de la vida cotidiana de prácticamente nadie en el mundo occidental. Lo fue alguna vez en Irlanda del Norte, en el País Vasco, con casos muy puntuales. Y aún así son fenómenos en los cuales el total de muertos rozará los 1.000, 2.000. Y no estoy, por supuesto, desmereciendo el problema. Por algo me dedico yo mismo a estudiarlo. Pero hay que reconocer que incluso estudiosos del terrorismo dicen no tenemos que dejarnos llevar por la lógica del terrorista que busca imponer su agenda sobre toda la sociedad. Y eso es real. Lo que está pasando hoy, y que lo voy a discutir ahora en la segunda mitad, con el espionaje electrónico que ejerce Estados Unidos y otros países sobre su población y otras poblaciones, se hace en nombre del counterterrorism, del antiterrorismo, de la persecución de terroristas y sus actividades en Internet, en este caso por teléfono, y así sucesivamente. Los cambios en los aeropuertos, los cambios en la legislación, hasta de cuando uno saca un libro en una biblioteca en Estados Unidos, supuestamente es factible ser consultado por las agencias del gobierno para ver si uno está leyendo manuales de explosivos o como sea, etcétera. Una sociedad que vive acostumbrada a esto hace décadas es, por ejemplo, Israel.
en Israel. Yo nunca estuve en Israel, pero cualquier persona que haya ido le cuenta a uno que antes de entrar a cada café, a cada lugar, detector de metales, revisación de bolsos. Y eso es porque Israel es una sociedad que hace décadas está agobiada por una permanente oleada terrorista, de nuevo y de nuevo y de nuevo, por diferentes organizaciones. Ahora, muchas de las medidas que tomó Israel se empezaron a ver en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia, en países que no estaban acostumbrados a eso. Entonces ese es otro debate que quiero dejar con ustedes, que es ¿qué es racional hacer ante el terrorismo? ¿Cuáles son las medidas que puede tomar un gobierno, pero también las que debe tomar? Se pueden tomar infinidad de medidas, se pueden reducir muchas libertades individuales para eliminar el terrorismo. Teóricamente, la forma más fácil de eliminar el terrorismo es instalar un Estado totalitario. En la Unión Soviética no había terrorismo. En China no hay terrorismo porque son lo que en inglés se llama police states. Todo está monitoreado todo el tiempo. Así sí se elimina el terrorismo. No estoy diciendo que ninguno de los países occidentales esté cerca del totalitarismo, ni mucho menos. Pero los debates son reales y los incidentes de violaciones de los derechos y privacidad son reales. Y eso es lo que está más candente al respecto. Por cuestiones de tiempo, después podemos hacer preguntas y respuestas. Voy a pasar al segundo tema, que es la inteligencia. La inteligencia también me gustaría discutirla en base a la definición. Y nuevamente hay muchísimas definiciones. Para mí, la forma más interesante de capturar el tema es el debate entre las dos grandes definiciones que existen. La primera dice que la inteligencia es la obtención de secretos de sociedades y estados enemigos o rivales o terceras partes, no el estado propio, para obtener la mayor posibilidad de expansión estratégica y de ventaja estratégica respecto al otro. Lo que el otro tiene oculto, por definición, lo oculta por alguna razón. Es decir, el secreto tiene un valor. El trabajo de inteligencia es desmantelar la estructura secreta del enemigo y obtener el secreto. Por ejemplo, cuántas tropas tiene en tal provincia, cuáles son las comunicaciones de sus líderes y sus generales privadas, y así sucesivamente. Es decir, ver el secreto, lo que más se mantiene secreto es el mayor interés para el agente de inteligencia, el operador de inteligencia. La otra definición es más abarcativa y dice no es solamente secreto. La inteligencia es el asesoramiento que se le da a un líder político, un jefe de Estado, a través del análisis de la información que se recolecta sobre el acontecer mundial, para que tenga una ventaja en su toma de decisiones. Lo llaman en inglés decision advantage. Es decir, que lo que importa no es si yo obtuve el secreto o si lo que obtuve es interesante y no era secreto. Lo que importa es lo que se hace con él. Y el Estado que mejor usa la inteligencia, según esta definición, es el Estado que toma las mejores decisiones, asesorado por los mejores analistas. Esta segunda definición se enfoca más en el análisis que se hace al obtener las diferentes formas de inteligencia, incluyendo secretos, incluyendo la prensa abierta, incluyendo la diplomacia, incluyendo estadísticas comerciales, incluyendo fotografías satelitales y así sucesivamente. Entonces, la primera definición remite más al mundo James Bond y todo eso, es decir, la inteligencia como actividad peligrosa, la inteligencia como actividad vinculada a lo más riesgoso y a lo más audaz. Y sin duda que lo secreto, o en la jerga, en la terminología del negocio se lo llama lo clandestino. Lo clandestino es lo que ocurre por debajo de lo público, ¿no? Lo clandestino es lo principal. Los adherentes a la primera definición dicen, si no es secreto, no interesa. No es relevante, no me sirve. Es lo mismo de lo que yo puedo leer en el diario. Mientras que los segundos dicen, sobre todo en la era en la que estamos viviendo, donde hay cada vez más cosas a nivel público, gracias a Internet, etc., cada vez lo secreto se va haciendo menos importante. En los años 30, si yo quería conocer qué estaba pasando en la Unión Soviética de Stalin, era extremadamente difícil. Había que mandar espías, los espías de John le Carré y así sucesivamente,
había que reclutar espías soviéticos en las embajadas soviéticas en los diversos países y hablar en códigos y en fin, un montón de cosas que todavía se hacen. Pero hoy en día, incluso en un estado con un fuerte police state como China, no es esa la única manera de obtener información que hay. Se permite más el viaje, se permiten más las comunicaciones, es más fácil obtener la información en general y los gobiernos publican más información que antes, información económica, información sobre cómo se organizan internamente. Eso es un cambio que los especialistas han notado y que le da mayor importancia a una disciplina que se llama Open Source Intelligence, es decir, inteligencia de fuente abierta. Por ejemplo, repito, el diario, un noticiero, un turista que va y fotografía un edificio que puede ser de interés para otro país. Todo eso es de fuente abierta y es cada vez más relevante en la inteligencia. De hecho, los profesores, yo estuve vinculado como alumno a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, del país donde estaba. Ellos te dicen que el 80% de la información que procesan las agencias de inteligencia es abierta. Cualquiera de ustedes puede acceder a ella. La clave entonces está en el análisis, en qué se hace con ella. Y ahí sí es donde aparece el capital humano. El analista de inteligencia, si la agencia que lo contrata es buena, tiene que ser una persona de talento extraordinario, de conocimiento de idiomas, de técnicas metodológicas, de conciencia y conocimiento del tema en el que está tratando profundo. Si estamos haciendo un análisis de proliferación nuclear, tenemos ingenieros nucleares y doctores en física y etcétera haciendo el análisis. Cuando vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de Irán y su programa nuclear, es algo muy serio lo que se está haciendo porque eso va al presidente de Estados Unidos, al secretario de Estado y los demás altos mandos. Esa es la decision advantage o ventaja en la toma de decisiones a la cual refiere la definición. Y nuevamente podemos discutirlo más ahora. Quiero dejarles también algunos conceptos básicos del campo de la inteligencia. Los dos grandes pasos de lo que se llama el proceso de inteligencia son recolectar la información y procesarla. Lo primero se le llama collection o recolección y lo segundo es el análisis. Hay culturas de inteligencia en los diferentes países que no respetan esto. Lo que yo acabo de decir del ciclo por el cual obtenemos la información de todas las fuentes y luego la analizamos hasta que quedan 3 párrafos de prosa redactada para que alguien lo lea, es un estilo. El estilo soviético, por ejemplo, las agencias de inteligencia más formidables de todos los tiempos posiblemente sean el KGB y el GRU, la inteligencia militar soviética. Los soviéticos no hacían análisis. Los soviéticos grababan el teléfono de algún objetivo interesante, transcribían la conversación y se la mandaban directo al Politburó, sin análisis. Léalo usted mismo, saque su propia conclusión. En parte eso se debe a que en un estado totalitario el análisis es un filtro. El analista tiene poder, porque el analista es quien determina en cierta medida qué es lo que va a ver el líder. Pero eso también le causa un daño a la toma de decisiones, en este caso soviética, porque los políticos que toman esas decisiones van a ser víctimas de sus propios vicios e ideologías y convencimientos. Por eso en la cultura de los países como Estados Unidos o el Reino Unido, por ejemplo, la profesionalidad del analista, como a veces se habla de la profesionalidad del diplomático, es muy importante que el analista sea independiente de lo político, del presidente de turno, por supuesto, y de cualquier otra influencia que contamine la calidad del producto. No muy diferente del mundo académico. De hecho, el directorio de análisis de la CIA se suele decir que es como un enorme think tank. Es el think tank más divertido del mundo, dicen, porque tiene las mejores mentes de las mejores universidades y las mejores disciplinas que procuran contratar, dedicadas a los temas que todos estudiamos, los que yo vengo mencionando, y muchos más. Alguien en la CIA, seguramente alguien de bajo nivel, de vez en cuando escribe algo de Mercosur. Cada vez menos, se suelen dejar a los pasantes ahora, que hay pasantes además en la CIA. Última disciplina, además, que quiero mencionar, es la contrainteligencia. Counterintelligence es el arte de anular todo el aparato de inteligencia del enemigo, proteger mis secretos, proteger mi toma de decisiones,
Y en su forma más avanzada, y ahí nos metemos en algo muy novelesco, es la contrainteligencia ofensiva, es decir, insertarse en las agencias de inteligencia del enemigo para saber qué tienen ellos respecto a mí. ¿Se entiende? Ahí aparecen los dobles agentes y los triples agentes y un montón de cosas que para los que nos interesamos en el tema es fascinante, pero ocurre sobre todo en las altas esferas de Guerra Fría. Es Estados Unidos, Rusia y algún país más que hacen esos juegos de reclutar a la gente de la otra agencia para que me revele quién es el topo que ellos tienen en la mía, en fin. Lo podemos discutir si les interesa después. Un panorama geográfico les quiero dejar también del mundo de la inteligencia. Es un mundo muy de élites, son menos de 10 países los que tienen en el mundo agencias de inteligencia mencionables. Ninguno de ellos está en América al sur de Estados Unidos, en mi opinión. Por supuesto que Estados Unidos domina en términos de presupuesto, quizá de profesionalidad, el mundo de la inteligencia. Las capacidades que tiene Estados Unidos, sobre todo en espionaje electrónico, son por lejos incomparables con cualquier otro. El Reino Unido es el país occidental con las agencias de inteligencia más viejas, muy respetadas, las famosas MI5, o en realidad se llama Security Service, es la agencia de inteligencia doméstica, y la más famosa MI6, o SIS, que es la de James Bond supuestamente, es la agencia de espionaje internacional, la que manda gente a espiar en otros países. Francia, un país de formidables capacidades de inteligencia. Al día de hoy yo diría que está un poquito más abajo de Estados Unidos y el Reino Unido por presupuesto, pero hay lugares, por ejemplo, en la África subsahariana, al día de hoy, los estadounidenses y los británicos acuden a los franceses para saber qué está pasando, para ver quién tiene los mejores contactos en diversos países. Y en otras partes del mundo es así también. Israel, de los países occidentales, es un país quizá el que para su tamaño es desproporcionadamente más capaz en inteligencia, y ha sido por una cuestión de necesidad de supervivencia. Israel ha tenido espectaculares logros de inteligencia, sobre todo referidos a su propia región, a sus vecinos, a Egipto, a Siria, a Líbano, a Jordania, etc. Irán, por supuesto. Mencionaría 3 países más. Los 2 colosos no occidentales que hay en el mundo de la inteligencia son, en orden, Rusia y China. Rusia, que heredó el aparato soviético, que era el mejor del mundo en su época. La cantidad de personas que logró infiltrar la Unión Soviética en el mundo occidental es increíble, es digno de una novela. La Unión Soviética llegó a tener reclutado, trabajando para ellos, a los encargados de contrainteligencia contra la Unión Soviética en Estados Unidos, lo cual significa que la persona que tenía como trabajo combatir el espionaje soviético era un espía soviético. Y eso pasó más de una vez. La Unión Soviética tenía de espía al secretario del canciller de Alemania, de Willy Brandt, y etcétera. En términos de lo que se llama espionaje, inteligencia humana, es decir, espionaje entre personas, no interceptando teléfonos o mails, los soviéticos y los rusos, más allá del comunismo, siempre han tenido una capacidad formidable para desplegarse, y la siguen teniendo. Todo el mundo confirma que la siguen teniendo. Lo que tiene de parecido Rusia con China es que es un país que siempre se ha interesado más por la inteligencia doméstica, por la cultura autoritaria o incluso totalitaria que tienen. A los rusos y a los chinos les interesa mucho más reprimir y monitorear a su propia población, especialmente políticos disidentes o como sea, que a Alemania o Francia o al Reino Unido, aunque aún así dedican sus recursos. ¿Alguna palabra sobre América Latina? Yo destacaría, porque me parece interesante, el caso de Argentina. Argentina tiene una estructura de inteligencia igual a la de los países totalitarios. ¿Por qué digo eso? En Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Alemania y otras democracias occidentales, Israel, siempre hay una agencia de inteligencia doméstica muy regulada por el poder legislativo, en interacción permanente con el poder judicial para obtener órdenes para hacer monitoreos, y una agencia de inteligencia extranjera, la CIA, el MI6, el BND alemán, el Mossad de Israel, así sucesivamente. Los estados totalitarios tienen los dos en uno.
son agencias poderosísimas. El KGB soviético es el ejemplo más famoso. Argentina tiene una única agencia de inteligencia para los dos propósitos. La ex-SIDE, hoy en día la SI, Secretaría de Inteligencia. Nadie habla de la Secretaría de Inteligencia. Tiene un poder enorme en la política argentina. No es posible operar en política en Argentina o entender la política argentina sin hablar de la SI. Es Vox Populi, que tienen pinchados, como se dice, los teléfonos de todos los principales políticos. Nadie sabe quién controla la inteligencia argentina. Un día la controla la presidencia y otro día empieza a flotar por ahí que está peleada la SI con la presidencia, entonces empiezan a hacer contactos con otros políticos. Aparece la red criminal peronista mezclada con todo eso. En fin, alguien tendría que escribir un libro, me parece, por fin, un libro serio, digo, porque lo que se escribe en América Latina de estos temas es 99% basura. Pero el tema en Argentina, con ese poder que tiene la Secretaría de Inteligencia para operar domésticamente e internacionalmente, merece su atención. Recomiendo que lo tengan en cuenta. Ya cerrando, ¿qué hay para decir de Uruguay? Nunca me dediqué a estudiar la inteligencia uruguaya. Hay una división del Ministerio del Interior y una en defensa, es decir, nuevamente, una para lo interno, una para lo externo. Pero algo que les pasó hace unos años es que sin querer publicaron su nómina completa de empleados en un Excel en la página web. Eso salió en la prensa. Así que estamos hablando de una inocencia. Cualquiera que haya interactuado con el Estado uruguayo sabe de qué estoy hablando. Bueno, lo último, estoy a tiempo, ¿no? Terminando, sí. La inteligencia y la democracia liberal. Un tema que a mí me parece muy importante, que en Estados Unidos, donde yo estudié, por lo menos se ve que les interesa, sobre todo a la luz de lo que está explotando en los medios hoy en día. ¿Por qué hay un problema en hablar de inteligencia y democracia liberal? Y eso es algo que no lo hemos pensado mucho, porque ¿cuál es la interacción entre una república democrática liberal y la esfera de lo secreto? Cuando un Estado tiene un secreto, hay por definición una pérdida, por mínima que sea, de representatividad y democracia, porque aumenta la desigualdad entre el que gobierna y el gobernado. En el pacto democrático liberal, sí, acordamos que tú, jefe de Estado, vas a tener más poder que yo, teóricamente me puedes arrestar, se puede hacer, pero bajo una esfera constitucional, con toda una serie de artilugios importantísimos para que ese poder no sea arbitrario, que no sea tiránico. Eso lo ven aquí en detalle en varias materias. Pero ¿qué pasa cuando el Estado tiene derecho a tener secretos? ¿Qué pasa cuando el Estado dice, usted ciudadano no puede acceder a esta información, que es una actividad del Estado y por definición pública, porque es secreta? ¿Y por qué es secreta? Por seguridad nacional. No le puedo ni siquiera decir por qué es secreta. ¿Y qué pasa cuando empieza a aparecer tanta información clasificada, lo que se dice classified, que es imposible de medir la cantidad de material que hay? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, como en Estados Unidos, tienes 800.000 personas con top secret clearance, es decir, con permiso para leer documentos marcados top secret, que es lo más secreto que hay? Eso significa que hay 800.000 personas que tienen un derecho superior al ciudadano común, al acceso a la información, y que se torna algo semipermanente. Se genera una cultura en muchos de estos países, es a lo que voy, de prerrogativa. De yo, por el hecho de trabajar en la esfera de la seguridad nacional, tengo derecho a que todo lo que yo hago sea incuestionado porque es secreto. Ni siquiera lo podemos discutir. Si tú lo querés discutir, quizá vayas preso por lo que le quieren hacer a Snowden o a Bradley Manning, etcétera, porque el hecho de publicar información clasificada es ilegal. ¿Se entiende el problema que hay para la democracia, donde es posible criminalizar el acceso a información que es del Estado, que es fundado en un pacto social, igualitario, liberal, etcétera? Esto está en una permanente tensión en todas las democracias, sobre todo en las que mencioné hoy, las que tienen agencias de inteligencia más fuertes, como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, etcétera. Hasta que se tira demasiado fuerte de un lado o del otro y tenemos escándalos como el que hay hoy, que es gravísimo, porque si Snowden no revelaba que la NSA, que es una dependencia militar del Pentágono,
que no puede actuar adentro de su propio país. Además, tiene copias de todas las cuentas de Gmail, Facebook, Skype, Yahoo, Microsoft, etcétera, de prácticamente todas las personas que ellos quieran, extranjeros o no. Tenemos un problema muy serio desde un punto de vista, repito, de los derechos y libertades de los ciudadanos en una democracia liberal. En ningún momento del pacto social ese fundacional el ciudadano cedió su derecho a la privacidad, a la correspondencia. Es el equivalente de si en el siglo XVIII, XIX, cuando se estaban fundando todas nuestras repúblicas, el Estado se reservaba el derecho de copiar todas las cartas que circulaban en el correo y quedarse con una copia de todas las cartas de todas las personas, y ni siquiera sin avisárselo, sin mencionárselo o pedirle permiso a los dueños, a los remitentes de esas cartas. Eso jamás habría podido ocurrir en la era de Jefferson y de los revolucionarios franceses, ni los de aquí, por cierto. Y sin embargo ahora, la verdadera razón por la que sí ocurre, y que no se suele decir, es porque se puede. Porque tecnológicamente es hacer así y se puede obtener. Es un trámite mucho más fácil. Y esa es la seducción del poder, que es un problema de filosofía incluso, en un país como Estados Unidos o el Reino Unido, de cultura liberal e incuestionada, porque por historia lo tienen, la tentación de decir, en vez de buscar la aguja en el pajar, lo han dicho, quiero todo el pajar, quiero tenerlo guardado en mi galpón y después lo revuelvo. Y en el pajar está todo lo de todo. Esa mentalidad que proviene solamente del hecho de tener mucho poder y mucho dinero, es lo que está hoy en día siendo debatido. Tiene unos debates fabulosos, por suerte. Y es, diría yo, en el área de la inteligencia, el debate más interesante que está ocurriendo hoy. Y con eso cierro mi intervención y les agradezco mucho por haberme.